Muy buenas tardes, doctores. Hoy vamos a estudiar algunos cuentos de hadas, algunos mitos y leyendas desde la perspectiva de la psicoterapia formativa. Los cuentos de hadas siempre han intrigado al psicoanálisis y en general a todas las escuelas en psiquiatría y psicoterapia que tienen interés en lo cultural, en lo humanístico, en lo mitológico y en lo arquetípico. Por eso ha habido grandes psiquiatras y psicoterapeutas que han tomado estos materiales y hecho una lectura interesante, una lectura eh, que trata de abordar el folclore o la narración literaria desde el propio psiquismo y cómo se construye una mente sana para el niño. Mm, El psicoanálisis, la psicología analítica de Jung, muchas psicoterapias de orientación psicodinámica y algunos psicoterapeutas que aunque no están adscritos a una escuela en particular, pues también se han ido lanzando a interpretar estos cuentos de hadas. Vamos a ver ahora estas narraciones, estos cuentos, desde la perspectiva de la psicoterapia formativa. ¿Por qué es bueno que los niños lean cuentos de hadas o se enteren de los relatos folclóricos de su cultura? Porque ahí hay condensada mucha sabiduría popular, los cuentos de hadas, las leyendas, algunas fábulas, los mitos, tienen un condensado valioso, una síntesis preciosa de sabiduría, de enseñanzas, de moralejas que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos y que se transmiten obviamente a las generaciones venideras. La narración oral es muy importante en todos los pueblos y sin duda alguna los seres humanos hemos sido contadores de cuentos desde el inicio de nuestra especie. Antes de que hubiera historia, antes de que se escribieran historias, relatos, cuentos o fábulas, ya se transmitía por lo que se llama tradición oral, de abuelos a nietos, de padres a hijos, de generaciones que iban en declive o en envejecimiento a generaciones que iban eh, creciendo o que iban, digamos, tomando las banderas de sus ancestros. La tradición oral tiene esa facultad hermosa de preservar lo que es útil, preservar el conocimiento útil para la posteridad. Es muy bueno que los niños lean cuentos de hadas porque también se estimula su amor por la lectura. Estamos viendo que las últimas generaciones leen poco y tristemente la humanidad lee cada vez menos. Es muy conveniente que como pediatras, como médicos, como profesores, todos los que puedan estimular a que un niño tome en sus manos un cuentico de estos, pues está haciendo una gran labor. Ese niño el día de mañana va a sentir gusto con la lectura, va a sentir placer con la lectura. Los cuentos de hadas, los mitos y las leyendas también dan un montón de advertencias para ese psiquismo infantil. Van mostrándole el mundo y le van diciendo también cómo hay que ser prudentes, cautelosos, muchas veces desconfiados frente al extraño que puede ser peligroso o frente a la situación que es potencialmente dañina. Los cuentos de hadas, los mitos y las leyendas también tienen un valor interesante y es el valor transmisor de los valores de la cultura.
Hay muchas cosas: solidaridad, compañerismo, laboriosidad, puntualidad, capacidad de trabajo, capacidad de amar, que gracias a estos cuentos infantiles, los niños pueden ir adquiriendo y pueden ir gozando desde bien pequeños. Y así se estructura sanamente la personalidad de ellos. De verdad, lo que se puede aprender con estos cuentos de hadas, con estos mitos, con las fábulas, es enorme. No me equivoco si digo que las buenas personas que he conocido, adultas, por lo general fueron personas que leyeron cuentos de hadas, o al menos a las que les contaron estos cuentos de hadas sus propios papás, sus abuelos o sus hermanos mayores. Vamos entonces a introducirnos en este mundo maravilloso, este mundo de magia, este mundo en el que la fantasía y la realidad cobran vida. ¿Qué hace la psicoterapia formativa? Básicamente busca formar. ¿Y formar qué? Personas plenas, felices, completas, con un sentido de vida. Y esto requiere obviamente una resignificación, una transformación de la personalidad, de los conceptos y del propio psiquismo en términos espirituales. Por esto también es útil que uno de terapeuta o que un paciente adulto se acerque a los cuentos de hadas. No solamente es para disfrutar ese volver a ser niños por un momento, es porque ahí en los cuentos de hadas está toda esa sabiduría, toda esa sensatez, todo ese acervo de generación en generación de moralejas y enseñanzas que ayudan muchísimo a tomar buenas decisiones y a portarse bien en la vida. Vamos a leer entonces estos cuentos y estos mitos y estas fábulas, teniendo en cuenta esos aspectos centrales de la psicoterapia activa. La plenitud existencial. Todo ser humano está llamado a ser pleno, a vivir en plenitud. La formación, la estructuración de un psiquismo maduro, sano y fuerte. La reflexión filosófica, obviamente. Eso es lo lindo de la literatura. El cuento, el mito, el relato, ayudan a que uno también después se quede pensando, reflexionando sobre lo que escuchó o sobre lo que ha leído. Redefinición del paciente. Muchos de estos cuentos nos ayudan a redefinirnos y a reencontrarnos con lo que vale la pena en la vida. Potenciación de los aspectos espirituales. Ya vamos a ver cómo a veces la situación es dramática, como en el cuento de Rumpelstiltskin o el enano tremontino, en los que con fe la persona logra encontrar la salida. Obviamente la integración armónica de todas las dimensiones, la cohesión del self, se van adquiriendo con los cuentos de hadas. Ya Bruno Bettelheim, más de 40 años, hacía hincapié en la importancia de los cuentos de hadas para ir descubriendo aspectos del propio psiquismo, de la propia personalidad. La psicoterapia formativa además busca una praxis, un llevar a la vida concreta lo que se ha adquirido. Por ende, estos cuentos de hadas pues resultan muy útiles en la psicoterapia, no solamente en psicoterapia con niños, en general en todo tipo de psicoterapia. ¿Por qué? Porque como les he dicho, estos cuentos y estos mitos traen sabiduría condensada, sabiduría de vida, conocimiento útil para vivir plenamente y para vivir mejor. Obviamente adquiriendo nuevos significados, nuevas estrategias de afrontamiento, unos
modos de conducta más adaptativos, más saludables. Como se buscan estas tres cosas, entonces vamos a ver estos cuentos y estas leyendas y estos mitos bajo esta óptica. Conexión con la trascendencia, formación de una personalidad funcional, armónica y bien ensamblada, bien ecualizada, en aras, obviamente, de encontrar la plenitud existencial y la felicidad. Se trata de que estos pacientes, sean niños, sean escolares, adolescentes, jóvenes, y también los pacientes adultos, y también uno como psicoterapeuta o como pediatra o como psicopedagogo o como médico general, que uno adquiera esta cosmovisión nueva que le permita también ser mejor persona, porque eso también tienen de lindo estos relatos, estas narraciones, que hacen que la gente se vuelva mejor persona. Obviamente, no es solamente un placer estético, no es solamente un placer literario, es básicamente vivir, tal como propone la psicoterapia formativa, un proceso pedagógico en el acercamiento a estos cuentos, una forma de razonar, una oportunidad para reflexionar, integrar, elaborar nuestros contenidos y también para repensarnos y reconceptualizarnos. No solamente los pacientes, también los terapeutas. Lograda esta reconceptualización, entonces se busca el aprendizaje significativo, la transformación, y te llevar al terreno de la vida real, la vida concreta, todo lo adquirido en el proceso. Toda esta sabiduría del día de hoy, espero, por ejemplo, que ustedes la introyecten, la incorporen, la asimilen y la apliquen también en sus vidas. Básicamente, Fit está en apuntarle a ser cada vez más plenos y la plenitud requiere sabiduría y requiere felicidad. El primer cuento que vamos a ver es Los músicos de Bremen, una historia bonita. Nos muestra que nunca se es viejo o nunca se está acabado por ser anciano. Nos muestra que siempre hay una segunda oportunidad en la vida. Nos muestra el valor de la colaboración, de la cooperación, el valor de la amistad, la belleza del trabajo en equipo y cómo cuando hay este trabajo en conjunto, este trabajo en equipo, se logran superar hasta las más grandes dificultades. El cuento es un cuento tradicional alemán que obviamente los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob Grimm, recopilaron entre los siglos XVIII y XIX y le dieron estructura, pero ya venía desde la Edad Media el cuento. Son cuatro animales a los que desean sacrificar por viejos. Un asno viejo, un perro viejo, un gato viejo y un gallo viejo. Fíjense que en la cultura occidental se tiende a despreciar a los viejos. Los viejos son el estorbo. Los viejos son los que andan chochos, los lentos. Tristemente, inclusive le estorban al sistema de salud muchas veces. Nadie quiere atender a los viejos y en algunas naciones hasta los matan, los eutanasian, como si fuera pecado tener unos añitos. Aquí a estos cuatro animales en sus respectivas casas, en sus respectivas fincas, los iban a matar, los iban a sacrificar a todos, justamente porque ya no estaban al máximo de sus fuerzas, ya estaban viejitos. Cada uno de ellos se escapa y poco a poco se van encontrando. El cuento empieza en que el asno logra huir
y se va encontrando con el perro, luego esos dos se encuentran con el gato y al final aparece el gallo. ¿Qué los une? Que son prófugos, que se han escapado. Si se quedan viviendo donde estaban, los matan. Unidos, trabajando en equipo, logran sobrevivir. Y no solamente eso, se encuentran luego con una casa, una cabaña, en la que hay una banda de ladrones. La cabaña es cómoda, es bonita, los protege de las inclemencias del tiempo. Hay suficiente comida, hay mucha comida. Y es una cabaña en un lugar bonito que les proporcionaría un buen vivir, pasar sabroso sus últimos días. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que está habitada por unos malhechores, peligrosos, asesinos. Lo lindo es que estos cuatro animales acuerdan hacer una estrategia, forman una pirámide, el uno encima del otro entran a la casa de los ladrones y cada uno hace sus respectivos sonidos. Los ladrones se asustan, creen que es un animal eh, desconcertante, mitológico, mezcla de cuatro especies. No logran darse cuenta que son cuatro animales distintos, se imaginan que es un monstruo, un fantasma. Los malhechores huyen y al final el cuento termina lindo porque los cuatro amigos pasan sus últimos días felices en esa cabaña. Fíjense lo lindo de esto para los niños. Frente a una sociedad que desde muy temprano en la vida nos enseña a despreciar a los viejos, este cuento nos recuerda que los viejos hacen grandes cosas. Frente a una sociedad individualista, como es la occidental, y sobre todo en los países anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, es tan marcado el individualismo que, como tal, no hay casi redes de apoyo social y la gente sufre mucho. Este cuento es hermoso porque le está enseñando al niño que efectivamente vale la pena trabajar en unión con otros, vale la pena trabajar en equipo. La unión hace la fuerza. Si el gato por separado, si el gallo por separado, si el asno por separado hubiesen intentado enfrentarse a los malhechores, tal vez hubieran salido derrotados. Lo hermoso es que se lanzan a luchar en conjunto y logran vencer. Este cuento también le lleva a los niños las enseñanzas de que efectivamente hay que ser perseverantes y que nada está perdido. ¿Qué tenían en común los amos de estos animales? Creían que ya los animalitos no daban más, que estaban completamente perdidos, que ya debían llevarse a sacrificio. El cuento le abre los ojos, le abre la mente al niño y le está diciendo, fíjate, nunca es tarde. La gente vieja también hace cosas maravillosas. Si uno trabaja en equipo, así esté desahuciado u otras personas lo crean perdedor, uno puede ser un triunfador. Los músicos de Bremen, una historia inspiradora, preciosa. Cenicienta, fíjense el montón de elementos que hay aquí. Hay orfandad, casi todas las versiones de la Cenicienta. Se trata de una muchacha huérfana de madre y huérfana de padre. No tiene las figuras parentales protectoras y está a merced de una señora, casi siempre es la madrastra. En algunos cuentos inclusive la madrastra ha matado al padre, lo ha envenenado. En otros la madrastra simplemente enviuda
pero trata muy mal a su hijastra, trata muy mal a la Cenicienta. Mientras que las hijas de ella se dan la gran vida, la Cenicienta se llama justamente así porque está trabajando arduamente, llenándose de ceniza, limpiando el horno, limpiando la cocina. Es una muchacha muy virtuosa, es honesta, es casta, es dulce, es trabajadora, logra tener grandes cualidades morales a pesar de ser tan maltratada. Inclusive trata de ser amable aún con estas arpías que la por debajean y la humillan. La Cenicienta igual representa la esperanza. Estoy viviendo mal, estoy viviendo unas circunstancias asfixiantes, unas situaciones límite, diría Jaspers, pero sé que esto se va a resolver. La Cenicienta además potencia los aspectos trascendentes en sí misma. El hada madrina representa justamente la ayuda divina, lo que se dice en América Latina, la mano de Dios, ese empujoncito, esa ayudita que nos da el Señor para poder resolver las cosas. El hada madrina es ella que intercede para que la Cenicienta, a pesar de la difícil situación que vive, pues pueda asistir al baile y pueda después encontrar al amor. Piense que el encuentro del amor es la culminación de la maduración psíquica. Es una niña que ha trabajado duro, que ha aprendido a perdonar, que sabe que hay que ser buenos a pesar de las persecuciones, pero todavía está incompleta porque no se ha logrado abrir al amor. Cuando conoce al príncipe en este baile, es que ya se completa el self, ya se construye la totalidad del self. Un self bien constituido, bien construido, porque efectivamente amar requiere ser muy sanos mentalmente y muy maduros. Los trastornados no son capaces de amar. Los psicópatas no son capaces de amar. Los enfermos hasta se burlan del amor. Son tan egoístas que no son capaces de amar. Entre más enferma a nivel mental sea una persona, más les va a hablar mal a ustedes del noviazgo o del matrimonio. Tengan en cuenta esos datos. La Cenicienta descubre el amor y se da cuenta que las súplicas, los deseos, las peticiones que le hace a Dios son atendidas. Le va bien, lo logra. La verdad es única y la verdad siempre prevalece. Ella conoce a este príncipe en el baile. Inmediatamente hay una mutua afinidad, una mutua simpatía, pero después tiene que huir apresuradamente porque se acaba el hechizo, se acaba el encantamiento a medianoche y le queda la zapatilla al príncipe. Fíjense que las hermanastras son tan malvadas que no solamente la humillan, la maltratan y la desprecian, sino que al final hasta tratan de mentirle al príncipe. En algunas versiones del cuento, hasta llegan a mutilarse, a cortarse los dedos de los pies para que los pies les quepan en la zapatilla. Son engañadoras, son mentirosas. El niño aquí aprende lo feo que es mentir. Y el niño aquí aprende que finalmente la oscuridad nunca prevalece, la mentira nunca prevalece, la verdad brilla. En el príncipe también encuentran los niños una buena figura de perseverancia y constancia. Solamente le queda una pista
de esta mujer tan maravillosa, tan buena, tan bondadosa que ha conocido, una pista, una zapatilla de cristal. Y el príncipe va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, buscando esa mujer que pueda calzar ahí. El príncipe es noble, el príncipe ve más allá de las apariencias. Él no busca condesas, duquesas, ni mujeres de linaje. Él no se deja descrestar por mujeres ricas o poderosas. Él apunta a la mujer buena. Y efectivamente, la descubre ahí, fregando pisos, limpiando cocinas, haciendo labores que el resto de la sociedad por lo general menosprecia o degrada. Y el príncipe se da cuenta, es ella. No solamente tuvo la constancia de buscarla, toda la comarca, en todo el reino, sino que además tuvo la belleza de aceptarla, pese a su humilde apariencia, pese a, digamos, su aparente mal linaje, su aparente tosquedad. Es una mujer pobre que hace labores domésticas. Y aún así, lo importante es el buen corazón que ella tiene. Fíjense todo el montón de valores hermosos que hay detrás de un simple cuentico, simple para los ojos de algunos adultos. Gran sabiduría. Al final la bondad termina triunfando. Al final la Cenicienta, que tiene un gran corazón y que en realidad es una gran persona, encuentra el amor. El príncipe, constante, perseverante, buscador, insistente, también tiene la hermosa sabiduría de poder ver más allá de las apariencias y de entender que detrás de esta figura de pronto humilde, no muy llamativa, está una verdadera princesa. El gato con botas, otro cuento europeo. Es muy interesante. De nuevo, la enseñanza aquí es no se deja quejar si la situación de su vida es difícil. No se deja penar si hay pobreza o hay dificultad. Si recordamos el cuento, todo empieza con un hombre moribundo que le deja ya en su lecho de muerte la herencia a sus hijos. Al mayor le deja casa, al hijo del medio le deja el molino y al hijo menor le deja un gato. Y el niño menor se siente hasta estafado, dice, es el colmo. Un simple gato, pero no es cualquier gato. Gato con botas es una belleza, es astuto, inteligente, entrador, sabe hacer amigos. El gato con botas tiene inteligencia emocional. El gato con botas tiene habilidades sociales. El gato con botas lleva una praxis, sabe vivir. El cuento es precioso, vale la pena que lo relean. Básicamente se van superando distintos estadios, distintas dificultades, que es básicamente lo que hace todo ser humano en su psicodesarrollo, logrando adquirir ciertos hitos, logrando superar ciertos problemas y básicamente avanzando hacia una vida cada vez más plena. El humilde hijo del molinero, el hijo menor, el que no había heredado aparentemente nada, gracias a su buen corazón, de nuevo, la bondad triunfa, y a la inteligencia y la sagacidad de su gato, logra al final convertirse en un gran marqués, o son marqués de Carabás en algunas versiones, logra tener su propio palacio, sus tierras,
Y no solamente eso, igual que la Cenicienta conoce el amor, el psicodesarrollo lleva a eso, a poder compartir con el prójimo, a poder amar al prójimo. Este muchacho conoce el amor. Y de no ser por el gato, tal vez esta dulce y gentil princesa nunca se hubiese enamorado de él, porque estamos hablando de la Edad Media y hay unas barreras sociales enormes. Si todavía las hay en el siglo XXI, si todavía hay amores que se creen imposibles en pleno siglo XXI, imaginemos cómo sería en los siglos XI, XII o XIII. Y lo lindo de esta narración es que nos muestra que efectivamente, siendo inteligentes, siendo sagaces, teniendo sentido de la oportunidad, podemos tener las cosas que deseamos en la vida. Al final el muchacho logra ser rico, próspero y sobre todo encuentra el amor de su vida y se casa con la princesa. Y el gato es el gran héroe, el gato es ese artífice, es el cerebro detrás de esa victoria. La Caperucita Roja. Muchas enseñanzas, las más básicas. Cuidado con la oscuridad, cuidado con los animales peligrosos, cuidado con el bosque, tigros. Otras moralejas, aprenda a obedecer, enfóquese en lo que está haciendo. La mamá le había dicho a la Caperucita que no se distrajera en el bosque, se le podía hacer tarde. Y Caperucita Roja le desobedece a la mamá. Se entretiene cogiendo flores hasta que oscurece y sale el peligro, sale el viejo feroz. Tengan en cuenta ese simbolismo. Hay un viejo verde detrás de ese lobo. Está el viejo verde, el depredador sexual, el sujeto peligroso, el sujeto perverso que quiere acosar sexualmente a la niña. Y no solamente eso, quiere también matarla. Lastimosamente el psicoanálisis, por fijarse tanto en lo sexual, se pierde de lo otro. No solamente el lobo quiere acceder carnalmente, sexualmente a la Caperucita Roja, el lobo también la quiere volver trizas, la quiere fagocitar, la quiere desbaratar, le va a hacer daño. El lobo es peligroso. La mamá le dijo, vaya directo. La niña desobedeció, perdió tiempo, no llegó directamente a la casa de la abuela. La mamá le advierte que no se le anochezca. Caperucita hace caso omiso de ese sabio consejo. Peor aún, le pone conversación al viejo verde, al lobo feroz. Y él no desaprovecha la ocasión. El cuento igual termina bien. En algunas versiones, el cazador encuentra al lobo haciendo la digestión de la niña y la abuelita, porque las ha matado ambas, se las ha comido ambas. Abre la barriga del lobo y la saca y luego la rellena de piedras. En otras versiones del cuento, el cazador llega y dispara, mata al lobo, pero logra todavía extraer con vida tanto a la abuela como a la niña. Aquí lo básico es entender que frente a los peligros debemos ser muy prudentes. Nos enseña que hay que respetar la norma muchas veces y que respetar la norma, las leyes, nos protege, nos defiende.
La norma del tapabocas, por ejemplo, en esta pandemia de COVID-19. Usar tapabocas, y más aún en espacios cerrados, nos protege la vida, nos salva la vida. Seguir la norma, seguir el mandato de la mamá, le hubiese salvado la vida a Caperucita. El lobo se la come porque no supo hacer caso, porque fue imprudente. Y les insisto mucho en este ítem, porque se distrajo. Caperucita es cognitivamente poco eficiente. Se distrae, no es capaz de enfocarse en su tarea, que es llevarle la merienda a la abuela. Les insisto, es bueno que los niños lean esto, porque de pronto con un lenguaje muy crudo, muy directo, les podemos hacer daño. Uno no le habla a un niño de 4 años o de 3 años, digamos, de la depravación sexual de los viejos verdes. Uno no le habla a un niño de tan tierna edad sobre la posibilidad de violación. Es una información que no está todavía listo para recibir. Pero el cuento de hadas le presenta el mismo material, esa misma sabiduría popular, de una forma que el niño sí puede asimilar. El niño de 3 o de 4 años sí logra entender, leyendo o escuchando el cuento de Caperucita, que efectivamente hay extraños muy peligrosos, muy mentirosos y muy ladinos. El lobo se entera de dónde vive la abuela y la va a matar, y no solamente eso, se hace en su cama para esperar a la niña. Es decir, es un homicida que además hace suplantación de identidad. Ir a hablarle a un niño de 3 o de 4 años de estos asuntos jurídicos o de lo podrida que es la sociedad o de lo peligroso que es el ser humano puede ser contraproducente. En cambio, ponerle a leer un cuento de estos le enseña a ser cada vez más precavido, pero sin traumatizarle el psiquismo. Es otra ventaja de los cuentos de hadas. Presentan contenidos importantes, útiles y también complejos de la vida, pero los presenta de una forma matizada, de una forma que el psiquismo infantil logra aceptar. Este otro cuento, en algunas versiones de traducciones al castellano, lo he encontrado como El enano tremontino. El nombre original es Rumpelstiltskin. Es un duende que inicialmente parece sacar del apuro a la doncella. Esta es una madre joven que está muy endeudada con una patrona que efectivamente es desconsiderada. Y este duende efectivamente le ayuda, mm, logrando que el tejido que ella está hilvanando, está tejiendo, se convierta en cables, en hilos de oro. En la Edad Media la gente iba a prisión por una deuda. Esta muchacha, esta mujer joven está endeudada, está en problemas, está en aprietos, y el duende le ayuda. Ahora, ¿qué es lo negativo? ¿Qué es lo feo? Que el duende descubre que esta señora está embarazada y después le exige a cambio de la ayuda que le entregue a su bebé. La muchacha no quiere que eso suceda. Implora, suplica piedad, pero Rumpelstiltskin es completamente implacable, es desconsiderado, él se quiere llevar al niño. Ella está desesperada. El duende le dice, bueno, hagamos un juego.
solamente si usted sabe mi nombre, entonces no me llevo al bebé. Y ahí está también esa fe, esa piedad, ese conectarse con los aspectos espirituales. La muchacha suplica a Dios ayuda, la muchacha reza, pide a Dios que ella pueda saber cómo se llama el duende. Y efectivamente, lo encuentra. El duende no se está dando cuenta que ella observa, está cantando, bailando, suelta en medio de las risotadas y la canción su nombre, y ya la muchacha, al saberse su nombre, pues efectivamente salva a su y queda ya sin deudas con la señora a la que le estaba debiendo pues, plata, oro, y sin deudas con el duende, al que le estaba debiendo nada menos que su hijo. Este cuento nos envuelve entonces en un aura interesante, fascinante, fantástica, y nos está mostrando al mismo tiempo, no, primero, nunca se dé por vencido. Segundo, habrá gente que se ofrezca a ayudarla, pero siempre con algún interés. Cuidado. Tercero, no se deje amedrentar por nadie. Cuarto, tenga fe y dale ayuda a Dios. Quinto, pues no hay crimen perfecto. El que ríe de último ríe mejor. La Bella Durmiente, cuento muy interpretado. Carl Gustav Jung, Bruno Bettelheim, distintos teóricos han acercado a este cuento también tradicional germánico. Lastimosamente, la interpretación siempre versa en cuanto a salir de la etapa de latencia y encontrarse con la sexualidad adulta o la sexualidad del adulto joven. El estar dormida, el estar tantos años ahí, quiescente, sería una simbolización del periodo de latencia, del cual han hablado Sigmund Freud y Karl Abraham. Pero hay que mirar más allá de eso, más allá de esa visión limitada a lo sexual que tiene el psicoanálisis, es bueno saber qué otras cosas nos deja de enseñanza. Primero, hay que ser prudentes. Recuerden que la maldición parte de una bruja, una hada, una mujer con poderes que no ha sido invitada a la fiesta de presentación en sociedad de esta niña, de esta bebé. No ha sido invitada al bautismo. Hay unas señoras buenas, unas magas poderosas. En algunas versiones las he encontrado como eh, tres señoras, en otras son cuatro. Pero lo importante es que son unas buenas mujeres. La que no invitan es la que llega a sembrar caos a la fiesta y lanza una maldición. Cuando la niña por primera vez se pinche el dedo con una rueca, es decir, pues, con una máquina de tejer, con una máquina de hilar, entonces morirá. Fíjense la maldad tan acentuada de esta señora, que solamente por el desaire estaba tan enfadada que le desea la muerte a esa niña. Luego aparece una señora que no es tan poderosa, pero que igual desea ayudar a la niña y a los papás. Y la señora le dice, bueno, no logro contrarrestar
el maleficio de esta vieja, pero por lo menos sí puedo atenuarlo. La niña no morirá, solo caerá en un profundo sueño y cuando reciba su primer beso de amor, despertará. Fíjense que así como hay una figura envidiosa, malévola, bastante engreída, bastante arrogante también, porque se siente mal dado que no le invitan. Además de que aparece eso, hay otros arquetipos, otras imágenes más bondadosas, como la de esta hada madrina, que efectivamente logra matizar un poquito lo horrendo del maleficio. Hay otra enseñanza. Por mucho que queramos que los hijos o los niños no conozcan, van a acabar conociendo. Frente a la maldición, si se acuerdan del cuento, que hacen de la princesa. Mandan a acabar con todas las ruecas de la comarca, mandan a acabar con todas las máquinas de coser, de tejer, de todo el reino. Y dicen, eso no es problema, ya. Pero la muchacha igual termina por conocer una máquina de hilar. No sirve ocultarles las cosas a los niños, o al menos no sirve para toda la vida. Llega un momento en el que todo niño necesita saber, así sea en la preadolescencia o en la adolescencia, necesita saber. La Bella Durmiente efectivamente despierta frente al beso del príncipe y hay una cosa que por lo general se ignora en las interpretaciones clásicas de estos cuentos de hadas. El príncipe aparece cuando también todo está listo. Los tiempos no se pueden forzar, los tiempos no pueden cogerse a las malas. Uno no hace que las cosas ocurran a las patadas. Es literalmente cuando ya está maduro el fruto. Han pasado años y no solamente la princesa, creo que se llama Aurora en el cuento, la traducción pues más usada. La niña está bastante tiempo dormida, pero es solamente cuando se da la ocasión propicia que ocurre este beso de amor. En algunas versiones de este cuento se puede leer que hay otros príncipes, otros buscadores, otros aventureros que han oído el cuento y que están buscando a esta bella durmiente, pero no tienen ni la tenacidad, ni la constancia, ni la perseverancia para encontrarla. Los desalientan las dificultades, se cansan en la búsqueda. Este príncipe es especial, es un príncipe constante, es un príncipe que no se cansa, un príncipe que insiste. Qué linda enseñanza esa para los niños. Persevere. Como dice la gente, el que persevera alcanza. El patito feo. Ustedes saben también el cuento. Es un cuento escrito, si no estoy mal, por una de las grandes plumas de la historia, don Hans Christian Andersen. Es, de hecho, en su niñez y en su adolescencia pasó por muchas privaciones. Supo lo que era el hambre, el frío y el rechazo social. El patito es un rechazado. Los otros patos, mejor dicho, los que sí son patos, se burlan de él. Se ríen porque es diferente. Se ríen porque es distinto. Inicialmente, el pobre animalito cree que en verdad es menos.
Ya después, cuando conoce el mundo, se da cuenta que es un cisne, que es distinto a los patos justamente porque no es un pato, sino un cisne. Y en algunas versiones del cuento logra reencontrarse con la mamá cisne. Precioso. Tomen nota de cuántos niños que vemos hoy en día en consulta. Consulta de psiquiatría infantil, consulta de trabajo social, consulta de pediatría. Niños que sufren bullying, que sufren matoneo. Los otros niños se burlan del que es distinto. Qué tristeza, pero el ser humano, lejos de aceptar la diferencia, la combate. Ese niño que está recibiendo matoneo en su colegio se puede sentir muy reconfortado y muy contento al darse cuenta de un cuento tan bello como lo es El Patito Feo. Ánimo, el hecho de que lo excluyan no lo hace menos. El hecho de que se burlen lo hace menos. Usted es valioso. Usted es una vida que vale la pena. Usted es maravilloso. Lo que pasa es que sus intereses, sus talentos y sus dones son distintos a los dones, intereses o talentos de ellos. Usted no está para ser pato, usted está para ser cisne, usted está llamado a grandes cosas. No se deprima, no se deje achicopalar por la mezquindad y la maldad de los otros. Siga su camino, encuentre su verdadera identidad, descubra quién es, descubra sus orígenes, de quién viene. Apúntele justamente a lo que va de acuerdo con sus potencialidades. Usted no es pato, no tiene por qué estar haciendo cosas de pato. Sea cisne. La princesa y el sapo. ¡Qué belleza! Sobre todo en esta época en la que vivimos en un mundo de apariencias. El siglo XXI, lo he señalado en varios textos, es el siglo del narcisismo. Nunca hubo tanta gente tan llena de criterios diagnósticos para trastorno narcisista de la personalidad como en la presente época, como en este siglo XXI. Todo el mundo pensando en cómo se viste, en dónde vive, en cuánta plata tiene alguien. La grandeza de la princesa, ¿cuál fue? Que supo ir más allá de las apariencias. La princesa no se dejó confundir. La princesa no se dejó distraer por los ojos. Los ojos pueden ser muy engañosos. Lo que dice René Descartes, los sentidos nos engañan. Ella le da el beso al sapo y el sapo se convierte en ese hombre que ella había añorado toda su vida. Curioso. No despreciemos a las personas, así sean distintas. Blancanieves, aquí está. Este es un fotograma de la película de Disney. Blancanieves es un cuento muy interesante. Elementos edípicos. La mamá o la madrastra eh, siente envidia, fíjense qué mezquindad, siente envidia, compite con la niña, de la cual el espejo le ha dicho que es más bonita que ella. Una mujer maligna que hasta manda a matar a la muchachita. Sin embargo, aparecen elementos de bondad. El trabajador al que le ordena matarla
y para asegurarse le dice que le lleve el corazón de ella. Pues, a ese gran caballero que premiarlo. No le da miedo dejar de seguir órdenes cuando hay un principio más justo. Le da miedo las retaliaciones de esa señora poderosa. Lo importante es su ética. Este trabajador, que en algunos cuentos, en algunas versiones, es un cazador, se niega a matarla porque Blancanieves es muy buena onda, es un buen ser, muy buena persona. Se niega a matarla y engaña a la bruja, llevándole un corazoncito de un mamífero similar, en términos de tamaño del corazón. Le lleva el corazón de un venado. Siguen pasando peripecias. La vieja maligna se da cuenta al final que el corazón no corresponde al de su hija. Manda a matar al trabajador. Y no solamente eso, sino que busca de nuevo hacerle daño a Blancanieves. Va y le ofrece una manzana envenenada, nada menos. Ahora Blancanieves ha hecho amigos. Otra de las cosas que se deben aprender en psicoterapia formativa. Ampliar el círculo de relaciones, ampliar la red de apoyo social y emocional, ampliar el número de amistades. Y entre las buenas amistades están los animales del bosque y los enanitos. Los enanos le ayudan. Los hermanos la terminan salvando porque le dan justamente aviso, vuelve y juega la importancia del amor. Este joven príncipe para que le dé el beso y la saque de ese maleficio. Fíjense que el envenenamiento que le da la mujer malvada está la falta de amor. No amar es envenenarse, no amar es estar literalmente enfermo de rencor, enfermo de odio. La cura está en el amor. La cura está en el amar y ser amados. Los tres cerditos. Interesante la autora de este cuento porque le está mostrando a los niños la importancia de prever, trabajar duro, adelantarse lo que está por venir, ser laboriosos. Ustedes se saben el cuento, es un cuento famoso. Son tres cerditos, son tres cochinitos que son hermanos. Hay uno que es muy, muy, muy perezoso. Hay uno que es medianamente trabajador y hay otro que es bastante trabajador, muy laborioso. El más laborioso es maravilloso. El buena vida, el que creía que todo era facilón, se hace una casita de paja. Obviamente, eso no resiste nada. Llega el lobo, sopla con todas sus fuerzas. La paja se levanta. El cerdito queda solo. Por fortuna alcanza a huir, porque el lobo lo quiere matar. Y llega a la casa del hermano. Otra vez repite la escena. El lobo intenta engañarlos, les dice que salgan a jugar. Fíjense cómo a veces la maldad se viste de hipocresía, a veces la maldad trata de hacerse pasar por buena. Menos mal los cerditos no caen en la trampa. El lobo sopla fortísimo
Y aunque la casita de madera del hermano de en medio logra aguantar un poquito, de todas maneras, los soplidos de este lobo hacen que se acabe cayendo. De nuevo, el lobo los persigue, casi los mata y llegan por fin a la casa del hermano mayor. Trabajador, laborioso, juicioso. Un hombre que hizo su casa de ladrillo. Llega de nuevo, intenta engañarlos, intenta engatusarlos con falacias. No se dejan. Se enoja y se amenaza entonces a los cerditos con que les va a tumbar la casa. Y el lobo efectivamente empieza a soplar con todas sus fuerzas. Pero este inteligente y prudente cerdito estaba bien preparado. La casa de ladrillos no se cae, resiste. El lobo queda extenuado y sale derrotado. Triunfa la hermandad, triunfa el sentido de cooperación y triunfa sobre todo la laboriosidad, la capacidad de trabajar duro y de hacerlo bien. En algunas versiones el lobo no se queda contento con su derrota y trata de meterse por la chimenea. Y de nuevo, el cerdito, que es el más prudente, el más trabajador, dice, "Mm, bueno, sospecho que va a meterse por la... No dejemos que entre por ahí." Y calienta un caldero enorme, ¿sí? Pone a hervir un agua. Y bueno, efectivamente el lobito eh, resulta quemado, resulta escaldado, no lo logra. Fíjense lo bonito, todo lo que puede un niño aprender y todo lo que puede un adulto aprender de un cuento de hadas. Ricitos de Oro es una muchacha imprudente, se mete de puro curiosa y fisgona, parecido a Hansel y Gretel, es otro cuento alemán, casa de unos osos. Ustedes se saben la historia. Siempre el papá y el niño tienen extremos y la osa es la que tiene, digamos, el plato que no está ni muy caliente ni muy frío, la cama que no es ni muy grande ni muy pequeña, etc. En el cuento original, los osos llegan, descubren a la impostora, descubren a la ladrona, a la que ha violado su intimidad y la muchacha se despierta asustada y sale corriendo. En algunas versiones los osos la matan. Obviamente en los cuentos que hay para niños, en las ediciones que hay para niños, ese final no se queda y todo termina en que la muchacha se escapa cuando la descubren durmiendo ahí. Y he visto también cuentos para niños en los que se hacen amigos, los tres osos y ella. Pero la moraleja es inequívoca. Usted no puede violar la intimidad de nadie. Usted no puede irrumpir en la casa de alguien que porque sí, por vivir la aventura. Un cuento ruso tradicional. El campesino, el oso y la zorra. Muy apropiado para los niños que sufren matoneo, igual que el patito feo. Es un oso montador, un oso matón, un oso de verdad desconsiderado, que amenaza al campesino y le dice, yo a usted lo voy a matar. El campesino negocia, le dice, no me mate, permítame, yo me quedo con la mitad de la cosecha y usted se queda con la otra mitad. El oso interesado acepta. Resulta que la cosecha son pues, nabos, el campesino se queda con los nabos, va y los vende a la plaza, en el mercado del pueblo,
y le da al oso las hojas. El oso descubre que lo están timando. Le exige violentamente explicaciones. El campesino entonces le dice al oso que en la siguiente cosecha eh, le va a dar las raíces al oso y las hojas se las queda a él, el campesino. Pero pues lo que siembra en esa segunda cosecha es trigo. Entonces, de nuevo el campesino gana con astucia, se queda con el trigo y al oso le quedan las raíces. El oso sigue matoneándolo, se enoja, lo amenaza. El campesino entonces obtiene la ayuda de la zorra. La zorra le dice cómo puede vencer y amarrar al oso y le pide a cambio 12 gallinas. Ahí termina muchas veces el cuento. Ahora, en el folclore ruso, ucraniano y bielorruso, está que a veces la zorra también se pone como demasiado pedigüeña y el campesino no tiene otra sino que mandarle encima a sus canes, a sus perros, porque esta zorra está también bastante codiciosa. Moralejas, hay que ser astutos, hay que resolver problemas. La vida no es fácil. Siempre habrá gente amenazándonos o molestándonos. Siempre habrá matones, siempre habrá montadores, siempre habrá gente que es desconsiderada con nosotros, pero con astucia, con inteligencia, con pericia, con sagacidad, saldremos adelante. Este también es un cuento ruso, El leñador y el hada del lago. Y el niño aprende la importancia de la honestidad, de la honradez, adelante, ser íntegro. El leñador está trabajando, trabaja duro, es un hombre bastante laborioso. Siente sed, va a beber agua del lago, con tan mala suerte que el hacha se le cae y la pierde en las aguas. El leñador reza, pide ayuda. El espíritu del lago entonces se compadece de él, pero le hace una pequeña prueba. Va a fijarse qué tan honesto es este leñador. Primero le ofrece un hacha de oro y le pregunta, ¿esta es tu hacha? El leñador muy honestamente le dice, no, no es. Saca el hada del lago otra hacha, plata. ¿Será esta? Y el hombre sigue siendo íntegro, intachable. No, esa no es mi hacha, perdón. Le saca el hacha que sí era de él, le pregunta. El leñador, efectivamente, como es un hombre veraz, que siempre dice la verdad, ahí sí le comenta, esta sí es mi hacha. Y el hada del lago se muestra muy contenta y le dice, no solamente le voy a dar el hacha suya, sino que por decir la verdad, por su honestidad, le voy a dar las otras dos también. Así el leñador llega a ser un hombre rico. El cuento original es más largo aún. En el cuento original, el leñador vuelve al poblado y hay otro que sí es un codicioso. Hay otro que sí es un farsante, es un mentiroso. Le pregunta, ¿cómo carajo se hizo tan rico? El leñador le cuenta todo. El otro entonces interesado se va al lago, bota un hacha. El hada que conoce bien cómo es el espíritu humano, le ofrece el hacha de oro.
Y este hombre codicioso y mentiroso le dice, sí, claro, esta es mi hacha. El hada lo descubre en su trampa, en su mentira, y le dice, esa no es tu hacha. Y así, ese otro sujeto se queda sin el pan y sin el queso. El hada no le da ni el hacha de oro, ni el hacha original que había ido a botar al lago. Lindo cuento para aprender a ser honestos. Un cuento que es latinoamericano, La gama ciega, la gamita ciega, escrito por Horacio Quiroga. Bonito. Es un cuento que vale la pena. De hecho, el libro es un libro precioso. Cuentos de la selva, de don Horacio Quiroga, uruguayo. Y de nuevo tenemos a una mamá, la gama mamá, que le dice a la gamita cómo debe comportarse, le enseña cómo buscar la miel, cómo evitar animales peligrosos, cómo comportarse con los demás. Pero la gamita es desobediente. Por ponerse de golosa, mete el hocico, mete la cara en un panal, las abejas le pican los ojos y queda ciega. Hay todo tipo de peripecias. Al final encuentran la ayuda de varias personas, inclusive un hombre aparece también ahí. No solamente son animales de la selva. Y gracias a la ayuda de todos, la gamita recupera la visión y aprende el gran mensaje, y es que efectivamente uno no puede ser imprudente, uno no tiene que estar buscando peligros. Así sea muy placentero el espejismo de premio que se vislumbra al final, así la tentación sea muy grande, así el instinto sea muy poderoso, a veces es bueno tener capacidad de espera, no satisfacer el instinto de primerazo. Finalizando ya esta exposición, unos mitos y leyendas colombianos. Las candilejas es bonito. El niño aquí aprende la importancia de controlarse, de mantenerse ecuánime, de ser asertivo. Candilejas son una familia de gente mal geniada, gente sin inteligencia emocional, gente que se odia. En algunas son la mamá y dos hijos, en otras narraciones son dos esposos y una hija, en otras son tres hermanas, pero el común denominador es ese, su mal genio, la forma tan fea en la que se tratan. Son tan irascibles, tan iracundas, tan groseras, que al final se convierten en bolas de fuego, las candilejas. Y Wando, otra lección para los que son demasiado curiosos. Lo que decía Bion, hay que saber que hay un saber o un conocimiento útil, conocimiento más K, pero también hay que saber que hay cierto saber, cierto conocimiento que es útil o es estúpido. Es muy distinto adquirir conocimiento útil para la vida que estar adquiriendo conocimiento que solamente deriva del chisme. El cuento del guando o la leyenda del guando se cuenta en Venezuela, en Panamá, en Colombia. Lo he rastreado también con algunas variaciones en Ecuador, en Perú. Básicamente va la gente llevando a alguien en guando. La persona sensata, ¿qué es lo que hace? Se persigna, reza, se aparta de ahí. Pero el insensato se asoma a ver quién es el muerto, o cómo está el muerto, o cómo quedó el muerto, sin tener ninguna relación con el difunto. Lo espantoso es que se encuentra con que ahí el muerto es
la curiosidad resulta fatal. Cuando se asoma a ver a quién llevan en guando, se encuentra con que es él mismo, el curioso, el chismoso, el que está muerto. La mula del diablo. Enseñanza, cuidado, las apariencias engañan. Una mujer o una persona puede presentarse muy atractiva, muy tentadora, pero puede ser un peligro. Similar a la muelona. Cuidado, si usted se deja llevar por las apariencias, puede cometer un gravísimo error. Recuerden lo hermoso de El príncipe de la Cenicienta, que sabe ver más allá de las apariencias. Quienes son víctimas de la mula del diablo o de la muelona o del sombrerón no logran ver detrás de las apariencias. Se guían por las apariencias. Son tontos finalmente. La Llorona. Un cuento que se encuentra en toda Hispanoamérica. Todos los países de habla hispana pueden ustedes encontrar. Un alma en pena, el castigo de una mujer que efectivamente mató a sus hijos o a su hijo. Muchas veces el cuento va con que lo ahoga. Entonces, por eso suele aparecer ella clamando por su hijo en lugares fluviales donde hay ríos, quebradas, cascadas, etc. Hay un castigo por la mala decisión moral de esta señora, el filicidio, el infanticidio. Pero también hay otra enseñanza para el lector o para el que está escuchando el relato. No se quede por ahí a altas horas de la noche. No sea chismoso, no se ponga de fisgón. Si escucha a la llorona llorar, gemir, clamar, llamar a su hijo, no se asome, que le puede hacer algo. Básicamente la moraleja es, sea prudente. El Moán, muy frecuente entre los pescadores del Huila y el Tolima. Moán a veces puede ser buena onda si saben congeniar con él y si pescan de forma mesurada. Pero si pescan con dinamita o pescan más de la cuenta, si esos pescadores son avaros, esos pescadores quieren eh, en realidad llevarse todo de ese río, el Moán les vuelca la canoa. Muchas veces los hace ahogar o por lo menos los hace perder todo lo trabajado. La enseñanza es clara, no ser codiciosos, ser ambiciosos. La muelona, como les decía, una mujer joven, una jovencita, una muchacha muy atractiva, vestida clásicamente. Por lo general la describen así, con un vestido largo, rojo, un tocado muy como eh, años 1840, 1860. Y ahí de nuevo es cuidado con las apariencias. Así es el aspecto inicial, pero luego aparece el monstruo, la muelona. Es un ser demoníaco, con dientes como si fuera un tigre o un jaguar, que despedaza y que mata a sus víctimas. Segunda enseñanza, no solamente no hay que fiarse de las apariencias, hay que cuidarse de la lujuria, no sea lujurioso. Las víctimas de la muelona no son los hombres virtuosos ni los hombres fieles. Son hombres
infieles, lujuriosos, que andan buscando lo que no se les ha perdido con cualquier suripanta que conocen por ahí. Hay que saber eso. El sombrerón es el equivalente masculino de la muelona. Sus víctimas son muchachas incautas, tontas, que se dejan guiar por la apariencia atractiva de este hombre, que es muy apuesto, muy viril, muy masculino, y el sombrerón las seduce, se las lleva y nunca más regresa, las desaparece. De nuevo, las mujeres que son fieles, que son virtuosas, que son de casa, no caen en las manos de una entidad de estas. Pero la mujer buscona, la mujer infiel, la mujer desleal, la mujer tonta finalmente. Hombres y mujeres tontos son los que buscan aventuras o sexo casual. Pues terminan sucumbiendo. La madre selva o madre monte, de nuevo, es un llamado a cuidar los recursos naturales. Ya cuida al campesino que respeta la vegetación, la fauna, y es una entidad que mata o por lo menos hace perder en el bosque quienes llegan a talar árboles o a hacer cacería, a cazar animales silvestres. De nuevo, moralejas varias. Ella misma muchas veces es retratada como andando en una sola pierna, por descuidada, porque la perdió una de sus piernas, al no tener cuidado al estar cortando un árbol. La otra moraleja, efectivamente, hay que cuidar el entorno, cuidar la casa. Todos debemos ser ecologistas en este siglo XXI que de verdad se vislumbra como un siglo espantoso en términos de una escasez cada vez mayor de recursos hídricos y una tala cada vez más inmisericordia de bosques nativos. Cuidar la casa, cuidar el planeta, proteger los animales, proteger la flora. Por el contrario, si la persona no sabe cuidar, no sabe proteger, pues tendrá su castigo. Como les decía, la maremonte desorienta, hace perder a los cazadores, leñadores o los mata. Todo, muchísimas gracias y fíjense cuánta sabiduría hay en cuentos, mitos y leyendas. Espero que les haya gustado, doctores.